Pocas panorámicas pueden resultar tan impresionantes como la de Asturias desde el cielo. Un inabarcable manto verde se extiende a nuestros pies, un manto verde que cubre multitud de secretos. Sin duda las circunstancias han cambiado mucho desde aquellos años 70, cuando se descubrieron las primeras huellas de dinosaurios en Asturias. La literatura, el cine, la televisión han contribuido de una manera importante a acercar al hombre de la calle el mundo del Jurásico en general y de los dinosaurios en particular. Si bien es cierto que precisamente por lo fácil que resulta llevar un tema tan delicado como este al camino de la fantasía y de la conjetura pseudocientífica, no siempre ha sido tratado con el carácter y el rigor deseables, como en cualquier otro campo de la ciencia, como en cualquier otro campo de la geología. ¿Cómo es posible obtener información sobre unos seres que vivieron hace cientos de millones de años? ¿Cómo se explica que sus huellas y restos hayan perdurado hasta hoy? Ha sido necesario un largo y profundo estudio del terreno, de las rocas y fósiles de la época en Asturias, para llegar a conocer cómo eran aquellos fascinantes reptiles y además conocer los múltiples cambios que sufrió el paisaje a lo largo de un periodo tan dilatado de tiempo. Toda investigación conlleva interminables horas de estudio, de construcción de hipótesis y de recopilación de datos. Antes de iniciar las labores de campo, se selecciona sobre el mapa la zona a estudiar. Por último, se prepara el material necesario para la excavación y toma de datos. Es imprescindible no dejar nada al azar, ya que una vez en el acantilado, dar marcha atrás representaría la pérdida de una jornada de trabajo limitada por la duración de las mareas. Pero antes de comenzar nuestro viaje, hemos de situarnos tanto en el tiempo como en el espacio. Las distancias, los tamaños o periodos temporales de los que vamos a hablar no son comparables con los parámetros que nuestra mente está habituada a manejar. Por ello, es importante que nos situemos en un punto de partida concreto, un momento en particular de la extensa vida del planeta. Partiremos desde la noche de los tiempos y avanzaremos por la historia de la Tierra, pero no nuestra Tierra, sino la de otros seres, otros animales y otras plantas que tras ocuparla durante cientos de millones de años, dejaron claras evidencias de su paso por ella. Todo comenzó con un final, el final de la era paleozoica, y más concretamente con la llamada extinción pérmica, uno de los mayores cataclismos que haya conocido el planeta. Sin embargo, la extinción de unas formas de vida sirvió como punto de eclosión para otras muchas que hasta entonces habían estado en un segundo plano biológico. En este punto comienza el Mesozoico. La era mesozoica o edad de los reptiles está dividida en tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Hace unos 248 millones de años, a comienzos del Triásico, los continentes actuales se encontraban agrupados en uno solo, constituyendo una inmensa extensión de tierra firme llamada Pangea. Más tarde, a partir del comienzo del Jurásico, este supercontinente se irá disgregando de forma progresiva y como consecuencia de esta dispersión se crearán nuevos océanos.
Primero lo hará el mar de Tetis, separando dos grandes bloques continentales, el de Laurasia en el hemisferio norte y el de Gondwana en el sur. Más tarde se irán abriendo paso nuevas vías de agua como el Atlántico Norte, que pondrá fin a la comunicación terrestre entre Europa y Norteamérica. Y por último, el Atlántico Sur, que alejará definitivamente a África de Sudamérica. El período Jurásico, con una duración de 58 millones de años, que constituye una de las etapas más fascinantes de la historia de la Tierra, estuvo dominado por un grupo particular de reptiles, los dinosaurios. Los afloramientos más espectaculares con rocas del Jurásico en Asturias se extienden de forma prácticamente continua a lo largo de un segmento de 57 kilómetros de costa acantilada, comprendida entre Gijón y la playa de Arra, al este de Ribadesella. El núcleo urbano de esta última localidad está atravesado por una gran fractura vertical de orientación este-oeste que pone en contacto las rocas jurásicas más orientales de Asturias con las calizas del período Carbonífero. Los esfuerzos tectónicos compresivos generados durante la colisión entre las placas europea e ibérica, que tuvieron lugar hace aproximadamente unos 30 millones de años, es decir, durante la primera mitad del período terciario, produjeron diversas deformaciones en las rocas jurásicas de este entorno. Estas deformaciones se traducen en pliegues y fracturas apretados. Las deformaciones que se generan tuvieron lugar durante la orogenia alpina y produjeron diversos relieves en Asturias, entre ellos el que más destaca sería la cordillera Cantábrica. La falla de Ribadesella intersecta la costa en la playa de Arra y penetra en el mar modificando el aspecto del acantilado. Su fisonomía es totalmente diferente a la que nos hemos encontrado desde Gijón hasta aquí. Los habitantes de esta comarca llevan varios centenares de años trabajando las areniscas y calizas jurásicas que fueron intensamente explotadas a lo largo de los siglos para la extracción de sillares. Estos se utilizaron en la construcción de edificios enclavados en su mayor parte dentro de la franja litoral que se extiende entre Gijón y Ribadesella. La arenisca jurásica, conocida en Asturias como piedra de granu o arenisca de les Mariñes, se sigue explotando en la actualidad en diversas canteras de la zona de Quintes y Quintueles, en Villaviciosa. Las losas de piedra se obtienen aquí aún por el método tradicional, a partir de cuñas de acero que se implantan en la roca siguiendo los planos de estratificación natural de las mismas. Estos planos son conocidos entre los canteros como vetas. En la actualidad, estas rocas jurásicas forman parte de innumerables palacios, iglesias y casonas antiguas de la zona de la Marina. La iglesia prerrománica de San Salvador de Valdedios, la casa consistorial de Colunga, la iglesia de Santa María de la Oliva, en Villaviciosa, o más al interior el palacio también prerrománico de Santa María del Naranco. A comienzos del Jurásico, la costa de lo que hoy es Asturias era baja e irregular, y en ella se acumulaban gran cantidad de fangos carbonatados que con el paso del tiempo se acabaron transformando en las rocas calizas que hoy podemos observar en buena parte de los acantilados de Caravia. El clima era entonces de cierta aridez, incluso en las áreas fangosas próximas a la costa, circunstancia que propició la acumulación de yesos. Su posterior disolución produjo cuevas y desprendimientos de los estratos calizos situados por encima, dando lugar a determinados niveles con aspecto brechoide y caótico como los que se observan hoy día en las playas de Caravia y de la isla, en Colunga. Algo más tarde el nivel del mar comenzó a ascender paulatinamente,
cubriendo todo el territorio de la actual Asturias, que quedó sumergida a profundidades que en algunos casos llegaron a rebasar los 50 metros. Los acantilados del borde oriental de la playa de Vega, en el concejo de Ribadesella, constituyen una magnífica representación de esta primera parte de la historia jurásica de Asturias. Rocas similares pueden verse también en otros acantilados, como las espectaculares paredes verticales que se levantan al este de la playa de Rodiles, en Villaviciosa. A juzgar por los organismos fósiles que ahora se encuentran en estas rocas, la fauna marina de aquella época debió de ser abundante y muy variada. Destacan los organismos nadadores como amonites y los belemnites, moluscos cefalópodos antepasados de nuestros actuales calamares y sepias. Además, sobre el fondo fangoso en unos casos, o enterrados en el mismo en otros, vivían braquiópodos, bivalvos y multitud de gusanos y crustáceos. Estas manchas de tonos claros sobre un fondo más oscuro representan antiguas galerías de crustáceos y gusanos que penetraban en el interior del barro calcáreo del fondo marino para conseguir nutrientes con que alimentarse. Sin embargo, la aparente calma de este mar se veía interrumpida esporádicamente por fuertes tempestades. Estas dejaron su huella en los sedimentos que constituyen hoy día las rocas de los acantilados jurásicos asturianos. Aquí en la playa de Vega se ve con detalle el nivel afectado por el seísmo jurásico. Este seísmo produjo una deformación importante en el barro calcáreo que posteriormente se convertiría en la caliza que hoy vemos. Esta caliza ha sido plegada posteriormente por los esfuerzos tectónicos y llevada prácticamente a la vertical, tal como la podemos ver hoy día en el acantilado. Algunas zonas protegidas y relativamente más profundas de este mar quedaron desprovistas de oxígeno. Esto las hizo inhabitables para los organismos que vivían en el fondo, conduciéndoles a la muerte por asfixia. Bajo estas condiciones adversas, la acumulación masiva de plancton procedente de zonas cercanas a la superficie del agua condujo a un inusual enriquecimiento de materia orgánica, lo que determinó el color gris oscuro de los sedimentos del fondo marino. Cuando estos sedimentos quedaron más tarde profundamente enterrados y fueron sometidos a altas presiones, llegaron a generar petróleo. Parte de ese petróleo se conserva aún en estas rocas, en unos casos muy diseminado entre los poros de las margas negruzcas y en otros en el interior de conchas fósiles de braquiópodos que fueron enterrados vivos durante una fuerte tempestad. Al cerrar estos organismos herméticamente sus conchas para hacer frente a las condiciones adversas, impiden la entrada de sedimento que se acumuló rápidamente por encima de ellos. Mucho más tarde, cuando estos sedimentos se fueron consolidando como consecuencia de la presión, el petróleo migró y ocupó los espacios vacíos en el interior de las conchas. Por esta razón, cuando ahora rompemos algunas de ellas, brota petróleo de su interior. Observando el paisaje actual del territorio asturiano, resulta muy difícil imaginarse cómo era durante la segunda mitad del Jurásico, hace aproximadamente 150 millones de años, momento en el que quedó registrado el paso por Asturias de los dinosaurios y otros vertebrados coetáneos. La costa no era entonces acantilada. Aún no habían hecho su aparición en la tierra la hierba, las plantas con flores, ni la mayoría de los actuales relieves montañosos como las sierras del Cuera o del Sueve. Hacia el extremo oriental de la playa de Vega, en Ribadesella, se puede observar un cambio brusco en el tipo de rocas.
Sobre las calizas y marcas grises de origen marino, se disponen ahora areniscas de tonos claros y arcillas rojizas con algún que otro conglomerado de guijarros silíceos. Es en este contacto donde comienzan a aparecer las primeras huellas y restos óseos de dinosaurios. Justo aquí en este límite, entre las rocas carbonatadas marinas y las silíceas fluviales, tuvo lugar tal vez una de las transformaciones más importantes a lo largo del Jurásico asturiano. En esta separación que aquí tenemos ahora puede observarse el contacto entre las rocas marinas y las silíceas continentales. Esta transformación fue debida fundamentalmente a un descenso de la altura del nivel del mar que se retiró directamente hacia el este, dando lugar a que el territorio asturiano quedase a partir de este momento emergido. Los sedimentos que hoy constituyen estas rocas fueron transportados por antiguos ríos sinuosos hasta la costa situada entonces hacia el este y fuera de Asturias. Estos cauces fluviales estaban encajados en llanuras de barro, enrojecidas por la acción oxidante de los agentes atmosféricos. En estas rocas se encuentra a menudo una variedad de suelos carbonatados denominados caliches, así como huellas de raíces de vegetales con disposición muy verticalizada, para aprovechar al máximo la escasa cantidad de agua que se encontraba muy profunda. La variedad de suelos y la orientación de las raíces evidencian un clima predominantemente seco y semiárido, regado únicamente por lluvias torrenciales esporádicas. Más tarde, un nuevo ascenso del nivel del mar desplazará hacia el oeste la antigua línea de costa jurásica que se va a situar ahora en la mitad oriental del territorio que hoy ocupa Asturias. Por delante de dicha costa se instala un mar interior restringido y somero, apenas influenciado por las mareas y el oleaje, salvo en caso de tempestades, y separado del océano abierto por un umbral de origen tectónico. En el fondo de dicho mar se acumuló una espesa sucesión de fangos calcáreos oscuros, ricos en materia orgánica, que dieron lugar a las rocas que asoman hoy día en los acantilados próximos a la playa de la Griega, en Colunga, entre otros. En la costa y el interior de este mar de la segunda mitad del Jurásico vivía una fauna de invertebrados de aguas salobres de la que formaban parte crustáceos, erizos de mar, gusanos y diversas variedades de moluscos. La costa fangosa de este mar interior estaba surcada también por pequeños deltas que le aportaban arenas y algunos guijarros silíceos. Su acumulación dio lugar a una alternancia de fangos, arenas y gravas. Con el paso del tiempo, todo este material se convertiría en las margas, areniscas y conglomerados que hoy se extienden a lo largo de los acantilados comprendidos entre la playa de la Ñora y el puerto de Tazones, ambos en Villaviciosa, o entre el Cabo Lastres y el puerto del mismo nombre en el concejo de Colunga. La acción del oleaje jurásico sobre las playas y bancos arenosos situados por delante de la antigua costa
produjo a menudo ondulaciones a modo de crestas y surcos alargados, paralelos entre sí y dispuestos a intervalos regulares, hoy fácilmente reconocibles en las superficies de muchos estratos de arenisca jurásica. Estas ondulaciones se observan muy a menudo sobre la arena de nuestras playas durante la bajamar. En las zonas pantanosas y de marismas que existían entre los deltas, la vegetación era muy variada. En algunos casos aún pueden percibirse los tocones de árboles jurásicos que permanecen en posición debida, conservando incluso sus raíces. Un magnífico ejemplo lo constituye este tronco de árbol fósil situado en los acantilados de Oles, en Villaviciosa. En otros casos se localizan con cierta facilidad diferentes variedades de helechos que proliferaban en estos ambientes. El azabache, la joya más preciada de Asturias, no es otra cosa que una variedad de carbón. Se originó cuando las partes leñosas de los troncos de coníferas arrastrados por las corrientes se fosilizaron e impregnaron de petróleo. Muy apreciado en joyería, ha sido explotado durante siglos principalmente en la comarca de la Marina de Villaviciosa. En esta zona aún asoman algunas bocaminas de antiguas explotaciones de azabache en las que todavía hoy se aventuran los últimos mineros. Esta piedra semipreciosa, negra, brillante y ligera, a la que se atribuyen propiedades mágicas, sigue siendo trabajada por los artesanos azabacheros, herederos de una tradición ancestral que fue pasando de padres a hijos a través de generaciones. El tallado y pulido de las piezas de azabache a la manera tradicional ha caído en desuso debido a los avances técnicos, pero con un poco de suerte todavía es posible contemplar en actividad a uno de los antiguos maestros del oficio, hoy ya retirado de su profesión, y tal vez el último artesano de un sistema de elaboración que está a punto de extinguirse. Hace 150 millones de años, en un paisaje muy diferente al actual, a medida que los troncos de árboles quedaban enterrados entre sedimentos, iniciando así el proceso de formación del azabache, diferentes variedades de reptiles comenzaban a colonizar el nuevo territorio asturiano desde las aguas marinas de la primera mitad del Jurásico. Los dinosaurios constituyeron un grupo particular de reptiles terrestres que dominaron nuestro planeta a lo largo de 165 millones de años. Desde la fecha de su aparición en la segunda mitad del Triásico, hace ahora unos 230 millones de años, hasta el momento de su extinción parcial, que coincide con el final del Cretácico, hace 65 millones de años. Aún faltaban 63 millones de años para que apareciera sobre la Tierra el género humano. Las aves que hoy surcan nuestros cielos son los descendientes directos de un grupo de dinosaurios carnívoros que sobrevivió a la catástrofe global en la que pereció el resto de su estirpe. Naturalmente, todas estas interpretaciones no se hacen de forma gratuita. Tras ellas se esconden eternas jornadas de estudio en el laboratorio, intercaladas con trabajos de campo que obligan a realizar largas caminatas, recorriendo senderos peligrosos que llevan al equipo investigador hasta lugares de difícil acceso, bajo la lluvia, el frío y siempre luchando contra el horario estricto que imponen las mareas. Determinados días pueden llegar a ser desoladores, cuando una vez terminada la jornada los resultados no son tan buenos como se esperaba. Pero el equipo es consciente de la complejidad de todo proceso de conocimiento. Saben muy bien que los progresos son lentos, resultado de un cúmulo de aciertos, pero también de algunos errores, de pasos en falso.
Según la disposición de los huesos de la cadera, los dinosaurios se clasifican en dos grandes grupos. Uno de ellos está formado por los saurisquios, con cadera de reptil, entre los que se encontraban los terópodos, carnívoros y bípedos, y los saurópodos, herbívoros y cuadrúpedos. El otro gran grupo está representado por los ornitisquios, que tienen cadera de ave y son vegetarianos. Dentro de estos últimos destacaban los ornitópodos, bípedos y algunos de ellos cuadrúpedos opcionales, los tireóforos, cuadrúpedos y dotados de placas y armaduras, y los marginocéfalos. Una de las pruebas de la existencia de dinosaurios son sus huellas, que nos proporcionan información sobre su variedad y abundancia, el tamaño de los individuos y el modo de locomoción sobre el terreno. Caminando, trotando o corriendo, así como la velocidad aproximada de desplazamiento cuando produjeron las huellas. Uno de los rasgos más característicos y populares del Jurásico de Asturias lo constituyen sin duda sus huellas de dinosaurios, no solo por su elevado número y diversidad, sino por el excelente estado de conservación de muchas de ellas, lo que proporciona hasta el momento el mejor y más abundante registro fósil del paso de estos reptiles por la península ibérica para dicho periodo. ¿Cómo es posible que se conserven aún intactas tal y como se formaron después de 150 millones de años? Cuando un dinosaurio camina sobre un suelo blando, produce unas depresiones o huellas de pisada. Una vez creadas estas huellas, es necesario para su preservación que sobre las mismas no actúen agentes erosivos que las desvirtúen. Es necesario, además, que los huecos correspondientes a las huellas se rellenen posteriormente con un material de distinta composición. Estos materiales, una vez que son enterrados bajo nuevos sedimentos, con el paso del tiempo y las fuertes presiones ejercidas por aquellos, se transforman en piedra. Después de muchos millones de años, debido primero a la actividad orogénica que pliega y fractura estas rocas, y más tarde a intensos procesos erosivos, parte de ellas terminan saliendo de nuevo a la superficie. En ese caso podremos reconocer las huellas o ígnitas fosilizadas que contienen. Tal como las vemos hoy día, estas se pueden percibir ya sea como depresiones sobre las superficies superiores de los estratos, es decir, las ignitas verdaderas o moldes, o bien como abultamientos en la base de los mismos, los llamados contramoldes naturales. Una buena parte de las huellas asturianas pertenecen a saurópodos que al apoyar sus extremidades sobre el suelo dieron lugar a dos tipos de ignitas con morfología diferente. Las impresiones de los pies son subredondeadas u ovaladas. Cuando conservan el detalle de los dedos, estos son curvos y están dirigidos hacia la parte externa. Las huellas de las manos, en cambio, tienen forma de media luna y son más pequeñas. Un ejemplo de dinosaurio que podría haber causado estas huellas es el Barosaurus. En este rastro de los acantilados de Tereñes se ven con detalle las morfologías características de las huellas de ambas extremidades al apoyarse en el suelo. Algunas de estas huellas muestran unas pequeñas estructuras de contorno poligonal que representan las impresiones de las escamas de la piel del reptil. Sobre el color de la piel de los dinosaurios no se tiene ninguna información, puesto que los pigmentos de la misma no se conservan fosilizados. Los artistas acostumbran a representarlos con colores diversos, semejantes a los de algunos reptiles actuales.
Incluso algunos de ellos pudieron cambiar de color, como los camaleones, para camuflarse entre la vegetación ante posibles situaciones de peligro. En la playa de la Griega, en el concejo de Colunga, sobre un estrato de caliza gris inclinado en dirección al mar, aparecen unas enormes ignitas producidas por un dinosaurio saurópodo gigantesco, probablemente un brachiosaurio, que caminaba con lentitud sobre el fondo cenagoso de lo que entonces era una pequeña laguna costera. Estas impresionantes huellas, de hasta 1,30 m de diámetro, se encuentran entre las de mayor tamaño conocidas a nivel mundial. En la periferia de las mismas aparecen unos rebordes elevados que en su momento representaban el fango embebido en agua, que fue desplazado lateralmente y hacia arriba por efecto de las pisadas del enorme reptil. En esa laguna vivían pequeños crustáceos y gasterópodos. Algunos de los caparazones fósiles de estos últimos pueden verse aún incrustados en la roca caliza. En la misma superficie podemos apreciar además un rastro formado por 8 ignitas consecutivas pertenecientes a otro dinosaurio cuadrúpedo, en este caso de pequeño tamaño, que se desplazaba por la misma laguna. Existen más rastros espectaculares de dinosaurios saurópodos, como el que se encuentra en los acantilados próximos a la playa de Merón, en Villaviciosa, formado por un total de 20 ignitas pertenecientes a manos y pies. O en los que tapizan las rocas de los acantilados del mirador de la Punta Alpozu y de Tereñes, ambos en el concejo de Ribadesella. Otro tipo de ignitas presentes en Asturias, algo menos abundantes, son las de los temibles terópodos o dinosaurios bípedos de hábito carnívoro. Consisten en huellas tridáctilas, más largas que anchas. Los dedos terminan en garras afiladas y muchas veces conservan los almohadillados. Habitualmente presentan una escotadura característica en la parte posterior, por detrás de la impresión del dedo más interno. Además, suelen mostrar ángulos interdigitales relativamente bajos. Este ejemplar de Allosaurus podría darnos una idea del dinosaurio que pudo haber dejado este tipo de huellas. Sobre este estrato de arenisca de los acantilados de Oles, en Villaviciosa, pueden observarse diversos rastros de pisadas de dinosaurios terópodos que caminaban en diferentes direcciones. Otros ejemplos similares se localizan en los acantilados situados al pie del faro de Tazones, sobre la superficie de un estrato de arenisca inclinado hacia el mar, y en los de Tereñes, donde se observa un rastro formado por 5 ignitas consecutivas. Las huellas de pisadas de dinosaurios ornitópodos de talla media ocupan el tercer lugar en cuanto a número de ejemplares en los yacimientos asturianos. Son también tridáctilas, pero bastante distintas a las de los terópodos. Los dedos son por lo general más anchos y cortos, con terminaciones romas o ligeramente apuntadas, pero sin evidencias de garras afiladas. Los ángulos de separación entre los dedos son más altos y el borde posterior de la huella suele ser más redondeado. El autor de las mismas sería un dinosaurio herbívoro muy similar al Camptosaurus. En los acantilados de Tereñes se pueden observar ejemplos muy llamativos de varios rastros de ornitópodos. Puesto que en este caso todos ellos muestran características similares, como el sentido y orientación de la marcha, la separación entre unos y otros y la velocidad de desplazamiento de los individuos, se dedujo que estos rastros podrían corresponder a un pequeño grupo de ornitópodos caminando juntos a marcha lenta sobre el fango de una llanura litoral, la misma llanura sobre la que se desplazaban los gigantescos saurópodos
de la playa de la Griega. Las ignitas de tireóforos o dinosaurios cuadrúpedos con el cuerpo cubierto por placas dérmicas o armaduras son las más escasas de todas. Hasta el momento predominan las huellas correspondientes a los pies de los mismos. Su perfil tiende a ser en forma de pala o subtriangular con bordes redondeados. Los dedos son cortos, de terminaciones romas y se dirigen rectos hacia adelante. Los autores de estas huellas fueron estegosaurios como este. En los acantilados de Argüero, en Villaviciosa, se conserva el rastro dejado por un estegosaurio hace aproximadamente 150 millones de años. Este descubrimiento tiene gran trascendencia, ya que las huellas de este espectacular dinosaurio son sumamente escasas en el mundo. Además de las ignitas de dinosaurio, los acantilados asturianos también han proporcionado huellas de otros vertebrados de la época, como las de reptiles voladores o pterosaurios. Las huellas de los pies presentan una forma subtriangular y están constituidas por 4 dedos largos y estrechos terminados en garras, de los cuales los 2 centrales muestran un desarrollo ligeramente mayor. Las de las manos presentan una forma totalmente distinta. Son tridáctilas, alargadas y asimétricas, con dedos de diferente longitud dirigidos hacia la parte externa y hacia atrás. Este Pterodactylus representa un buen ejemplo del aspecto que podrían tener estos reptiles. De estas huellas se conocen muy pocos ejemplos en el mundo, lo que convierte al yacimiento en uno de los más representativos. El estrato que las contiene posee más de un centenar de ejemplares, correspondientes tanto a las manos como a los pies. Si examinamos con detalle una de las huellas de la mano, podemos observar incluso las marcas producidas por las irregularidades de la piel al introducirse en el fango. Las ignitas de aves primitivas o dinosaurios avianos representan uno de los hallazgos más destacados. Su relevancia radica en que son las primeras y únicas referencias hasta el momento en el Jurásico de la península ibérica, además de constituir uno de los registros de mayor antigüedad en el mundo. Los pequeños reptiles terrestres del tipo de los lagartos también han dejado impresiones diminutas de su paso sobre el barro jurásico. También aparecen con frecuencia dientes y escamas de peces y abundantes restos de cocodrilos y tortugas. Los restos óseos de dinosaurios, aunque más escasos que sus huellas, también son muy abundantes en los yacimientos asturianos. Se han encontrado huesos largos de las extremidades, algunos dientes y vértebras de terópodos y saurópodos. Cuando los restos fósiles llegan a los laboratorios de la Facultad de Geología, aún debe continuar el trabajo. Todo el material extraído debe limpiarse cuidadosamente. Separar el fósil de la roca es una labor tediosa y de larga duración. Después se ha de clasificar y organizar el material, de tal manera que en cualquier momento pueda saberse el lugar de procedencia y la fecha en que fue recogida la pieza. Finalmente, los fósiles son almacenados en la litoteca de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. El territorio asturiano
Constituyó durante el periodo Jurásico una de las últimas rutas de comunicación terrestre entre las faunas de Norteamérica y Europa, poco antes de la separación definitiva de ambas placas continentales, lo que daría lugar a la apertura de una extensa y profunda vía de agua, el Océano Atlántico. A partir de ese momento, las relaciones de parentesco entre los dinosaurios europeos y americanos ya no volverían a darse. En Asturias, tenemos la fortuna de contar con los yacimientos jurásicos más importantes de ignitas y huesos de dinosaurios de todo el país. Esta circunstancia atrae hacia nuestra costa acantilada a un número cada vez mayor de especialistas y curiosos, interesados todos ellos en conocer de cerca la Tierra por la que se pasearon estos fascinantes reptiles hace ya 150 millones de años.